este espacio. Este domingo tenemos un plato fuerte. Vamos a conversar con el doctor Pedro Duarte Canaán y con él vamos a hablar de un caso que ha consternado a toda la población desde que el pasado mes de febrero pues se dio a conocer este fatídico hecho que le costó la vida a Paula Santana, una joven de 23 años que soñaba con ser azafata y para ello trabajaba de noche para poder pagar sus estudios. Recientemente nos hemos enterado que el caso ha sido archivado y se ha vuelto a mover en la sociedad este dolor que nos conmocionó en un momento. Y vamos a hablar con el doctor porque él anunció recientemente que va a asumir este caso y a uno le da como tranquilidad saber que el caso va a estar en manos de una persona que va a hacer justicia por Paula Santana. Doctor, gracias por acompañarnos. Pues buenas tardes, respetable dama. Buen provecho para todos esa legión de televidentes de este prestigioso espacio. Es un altísimo honor para mí estar con usted y todo su equipo. Gracias. Y dispuesto a conversar sobre los temas que usted haya. Sí, vamos a hablar de Paula, pero vamos a hablar de otros temas de interés nacional. Vamos a empezar hablando de este caso, Paula Santana, un caso que yo en lo personal le he dado mucho seguimiento porque soy mujer, porque soy joven, porque sé cómo funciona lamentablemente esta sociedad donde si un caso no se hace mediático, lamentablemente no existe justicia, no se visibiliza y de verdad que desde el primer momento le he dado seguimiento. Hace cerca de 2 semanas nos enteramos que los 2 principales sospechosos pues estaban siendo puestos en libertad porque supuestamente no existen pruebas que los vinculaban. Y a mí me surgen tantas preguntas, pero vamos a empezar con este archivo provisional para que la gente entienda. ¿Qué significa cuando se archiva un caso provisional? ¿Se muere el caso? ¿Se continúa el proceso? Explíquenos para entender esta parte. Sí, gracias. Desde un análisis sencillo para que los televidentes puedan asimilar esta parte técnica. Un archivo tiene 2 alas, 2 ejes. Una primera parte sería que un juez de garantías resoluta, decreta, ordena que el caso se archive de manera provisional. Cuando esto ocurre, la motivación es que no existe un soporte probatorio suficiente que pueda sustentar una acusación. Los fiscales, que son los acusadores públicos, los que tienen la representación de los intereses sociales, son los que constitucionalmente hablando están autorizados para investigar, pesquisar, arrestar, imputar y acusar. Entonces son los encargados de acumular, reunir todas las pruebas que posteriormente van a utilizar contra alguien. Entonces, en el caso específico que está en la palestra, 2 jóvenes fueron judicializados, fueron sometidos a la acción de la justicia como presuntos autores de ese delito de sangre. Entonces se dictó una prisión preventiva contra ellos. Al llegar el término de la prisión preventiva, el próximo paso era que Fiscalía presentara una formal acusación para que el proceso continuara con el ritmo y la ritualidad. Entonces, los propios fiscales que acusaron a esos 2 jóvenes, 180 días después, se presentan ante una juez y le dicen los mismos fiscales, libere a esos 2 jóvenes porque nosotros no disponemos de una carpeta probatoria suficiente que nos permita acusar. Entonces el juez, técnicamente hablando, no tiene otra opción. Claro. El juez es un actor pasivo
Al juez se le aportan pruebas. El juez no conoce las interioridades de una investigación penal. El juez penal comienza a enterarse de todo en el juicio y con las pruebas. Entonces, hay dos etapas. El legislador fue hábil, astuto, quien hace la ley, el legislador, dice, pero el caso no puede quedar impune. ¿Y dónde está la protección a las víctimas? De ahí la sagacidad del legislador y dice, si no hay pruebas, el juez lo va a archivar, pero de manera provisional, dándole un espacio de tiempo a los fiscales y a los abogados que representan a las víctimas para que, si en el interín del tiempo, a partir de la provisionalidad, si surge un nuevo elemento de prueba, si surge un testigo nuevo, un indicio, una evidencia, entonces se retoma de nuevo el caso para que no sea enterrado en el escenario de la impunidad. Entonces, a raíz del archivo provisional, unos periodistas me visitan a mi despacho buscando la reacción técnica. Fueron a mi oficina procurando mi opinión. Entonces, yo le había dado un seguimiento especial a ese caso. Y me he sentido muy trastocado. Claro. Como individuo, como la sociedad completa, como una atrocidad, como un ciudadano. Y el que tuvo la oportunidad de ver esta foto. Eso parte el alma, o sea, la torturaron. Ni siquiera como profesional, como ser humano común y corriente, me he sentido muy afectado. Entonces, en esa entrevista con un medio de comunicación, articulé una denuncia con una criticidad muy agresiva, una denuncia muy dura de que desde hace varios meses en una plataforma comunicacional sentamos las bases de que esos dos chicos no son los asesinos reales. Entonces vamos a ver algo. Entonces, perdón, para completar la idea, esa provisionalidad en el archivo podría ser la antesala de que en la segunda etapa, entonces el juez archiva de manera definitiva y ahí el caso muere. Si no, se retoma, se relanza el proceso. Entonces, la crítica que hicimos, muy dura, disparó las alarmas. Y usted ha sido testigo de excepción como los medios de comunicación han sido muy solidarios y la gente común ha utilizado todas las plataformas para expresarse a favor de una acción rápida, procurando salvar este proceso. Vamos a aclarar algunos puntos. El Ministerio Público se ha caracterizado por pedir 18 meses de prisión preventiva. En los últimos años, esa ha sido la norma, que se supone que la prisión preventiva es la excepción. Entonces, en un caso tan atroz como este, piden 3 meses. ¿Por qué 3 meses? Se supone, yo no soy abogada, no soy fiscal, no sé de eso, pero usted me iluminará en ese sentido. ¿Por qué pedir 3 meses? Si piden 3 meses, se supone que es porque tienen pruebas suficientes para buscar una condena. O sea, no entendí esa parte. También ahí mismo, para que me aclare, ¿por qué ese Ministerio Público que instrumenta ese expediente que dice que uno de esos muchachos fue que llevó a las autoridades al cuerpo, que hay una prenda de vestir de uno de esos chicos que tiene sangre? O sea, ellos tienen evidencias, o al menos en la instrumentación del caso, y después, 6 meses después, dicen que no hay evidencias. Entonces, ¿se apresuraron e inventaron pruebas? ¿Qué uno puede entender con todo esto? Como usted apunta con mucha audacia, su olfato periodístico la coloca en el escenario perfecto. ¿Cuál es la cultura del fiscal dominicano? ¿Cuál es la naturaleza del fiscal dominicano? Yo lo he bautizado como el fiscal tiburón. El fiscal dominicano tiene una perfilación
de un sujeto procesal justiciero. Es una especie de vengador, equality. Entonces, todos los precedentes nos permiten a nosotros establecer que el Ministerio Público Dominicano es hiperagresivo, es hipervengador, es hiperjusticiero, es poco objetivo. Entonces, levanta suspicacias, alimenta el escenario de la suspicacia. Observe que es el Ministerio Público de la provincia Santo Domingo. Sí. Eso es una especie de posilga. Eso es una especie, muchísimas denuncias. Eso es una especie de granja institucionalizada. Entonces, Ministerio Público, director legal de una investigación, auxiliado por la policía, su auxiliar directo, el Ministerio Público no realizó una investigación mínimamente estandarizada. Lo primero es que en un caso de esa envergadura debieron haberse comisionado mínimo 5 fiscales para dirigir toda la bitácora investigacional de un delito de sangre que tiene violación sexual, actos de tortura, estrangulamiento, con un informe de necropsia desgarrador y una bitácora de fotografías que le dicen a un investigador profesionista, observador, virtuoso, ¿por qué tanta hazaña contra esta joven? ¿Por qué colocarla en la alcantarilla próximo a la nave? Se quiso enviar un mensaje, que es lo que los investigadores forenses llaman recurrir a la semiótica o a la semiología, cuando el perpetrador deja un signo o una señal. Entonces, ha resultado extremadamente empobrecida y torpe la investigación penal. Esa primera etapa. Ahora bien, se hizo una investigación penal torpe adrede. ¿Cuáles son las motivaciones de ese Ministerio Público, que es un cuerpo único e indivisible? Si bien es cierto que corresponde al Departamento Judicial Provincia Santo Domingo, es un cuerpo único e indivisible. Entonces, para este caso, no se usaron todas las herramientas forenses, toda la logística, la maquinaria punitiva. Solo hay una respuesta brutal de la maquinaria punitiva para presuntos criminales de cuello azul. Es decir, ¿cuánto invierte el Estado? ¿Cuánto invirtió el Estado dominicano hace 72 horas en una requisa o visita domiciliaria contra ciudadanos presuntamente vinculados a criminalidad de cuello azul? Ya no se llama criminalidad de cuello blanco. Ahora hay un estadio mucho mayor, que es el criminal de estafeta azul. Entonces, es una justicia penal, es un órgano, es una agencia ejecutiva del Estado, que es el Ministerio Público, sesgada, que es excluyente. Es un Ministerio Público brutal cuando quiere disparar la maquinaria mediática punitiva del populismo penal con personajes que procuran optimizar y maximizar su individualidad y buscando votos y aplausos en el circuito de las grandes masas. Doctor, había mucho, o hay todavía, mucho misterio en este caso. Por ejemplo, al inicio de este hecho, el nombre de la empresa no quería salir. Los medios no lo tocaban, inicialmente dijeron un nombre que no era. ¿Cuál es el rol que ha jugado la empresa en estos momentos? La mamá, por ejemplo, ha hecho señalamientos de que el celular no aparece, que el Departamento de Recursos Humanos recibió denuncias de acosos contra compañeros, contra una compañera. Entonces, ¿cuál ha sido el rol
de los compañeros en todo este caso, sus testimonios, que la misma empresa en un momento los estaba presionando para que no hablaran. Entonces, ¿cuál ha sido el rol de esos compañeros de trabajo, de los dueños de esa zona franca, la directiva de esa zona franca? ¿Qué rol han jugado ellos? Que uno como que no lo siente. ¿Están amenazados? ¿Están cubriendo algo? Bueno, señorita Caminero, ofreceré en su prestigioso espacio la siguiente sentencia. En el caso que estamos analizando, se observa una carencia de conciencia social. Resulta muy indigno 25, 30 compañeros de Paula Santana Escalante esa noche y nadie, sus amigas, sus compañeras de trabajo, son unos indignos, son seres deleznables. ¿Dónde está la conciencia de clase? Es como si un pobre maltrata a otro pobre. Observe que las élites, las cúpulas, se autoprotegen. Los pobres se autoflagelan. Se destruyen entre sí. Entonces se destruyen. El peor enemigo de un pobre es otro pobre. Entonces, ¿dónde está la conciencia de clase de esa matrícula de empleados de una nave en un holding de una zona franca que tiene un general manager aquí? Aquí esa razón social tiene un general manager que es la máxima representación aquí, y sus propietarios norteamericanos y canadienses evidentemente tienen una planilla y una representación aquí. La empresa, desde el punto de vista de la normativa legal, la empresa compromete su responsabilidad civil porque es una empleada que ha sido asesinada en su lugar de trabajo. Entonces, se deriva una responsabilidad civil que alcanza a esa empresa. Es decir, en el transcurso de un proceso penal, si se produce una condenación, porque en la parte penal es personal, la responsabilidad penal es personal, individual, pero la empresa evidentemente comprometerá. Otra de las suspicacias muy agudas es el silencio de los propietarios de la empresa. Usted sabe que ahora en la época del 4.0, en esta época, esta era digital, se cuida y se trabaja mucho lo que se llama el criterio reputacional. Las grandes empresas y las mega empresas cuidan celosamente el circuito reputacional. Comprar silencios. Entonces, ese es uno de los puntos, esa es una de las máculas de los lunares que tiene. Tenemos muchas interrogantes sin respuesta. Ella tenía un teléfono iPhone 11. Imagínese usted, los investigadores forenses, el perito forense, el profesionista de verdad, no el policía distorsionado, no el policía cualquierizado, un experto, un especialista, toma ese teléfono y se produce el análisis forense. Y eso es una fuente de información. Con un servicio local medido ante la telefónica, que yo supongo que el DICRIM lo va a hacer. El teléfono no aparece, correcto. Pero ¿qué deben hacer los investigadores? Bueno, vamos a tomar el número de la difunta, que en este caso sería la interfecta, no la occisa, como se dice erráticamente. En este caso sería la interfecta, porque murió como consecuencia de manos criminales. Se toma el número de teléfono de ella, el Ministerio Público procura una orden de un juez y la telefónica tiene que printear
absolutamente todo. Las llamadas entrantes, salientes, servicio local medido, videos, mensajes, fotografías. La joven Paula, de conformidad con testimonios que nos ha ofrecido la familia, estaba un tanto extraña días antes de ser asesinada, que fue el 21 de febrero de este año, aproximadamente en las altas horas de la madrugada. Entonces, esa falta de conciencia de clase. Pero ¿Va a proceder la familia a demandar a la empresa? Porque eso no se ha mencionado, pero la empresa faltó porque ella había denunciado un acoso. Entonces, ¿va a proceder la familia a hacer una demanda en medio de todo este proceso? También me gustaría escuchar su opinión sobre las declaraciones de esta semana de que el presidente mandó a reabrir el caso. Se supone que son poderes independientes, que el Ejecutivo no debería inmiscuirse en casos judiciales. Claro, es un caso que ha conmovido a toda la sociedad, claro, ¿verdad? Y uno entiende que por eso el presidente lo hizo, pero en el deber ser, un poder no debería interferir. Quizás la información fue un poco descontextualizada, que la ofrecimos nosotros. Sí. Literalmente no se puede decir que el presidente ordenó. Evidentemente, aquí hay una configuración tripartita de poderes y cada poder, por lo menos teóricamente hablando, conceptualmente hablando, es independiente. Ante la denuncia que hicimos, nosotros logramos mover todos los santos y comenzaron a caer algunos santos. El presidente, que es un hombre tecnologizado, que a pesar de pertenecer al circuito análogo, es un hombre que está en el circuito de la era digital, porque es un hombre que está muy pendiente a todo lo que se publica. Entonces el presidente se enteró de nuestra denuncia. Entonces, ¿por qué la Policía Nacional me contacta a mí? ¿Por qué a las 6 de la madrugada, hace 5 días, recibimos una llamada? Entonces, el director de la policía conformó una comisión especial de oficiales superiores nuevos para retomar la investigación, profundizarla, interconectarla con lo vergonzoso que se hizo y tratar de buscar elementos de pruebas nuevos para relanzar el caso y que no llegue al terreno de una posible declaratoria de archivo definitivo. Entonces, con el caso de la familia, han surgido elementos nuevos. Por un asunto de prudencia, sí, yo no lo podré compartir con usted en este momento, pero estamos avanzando. Entonces, la familia legalmente tiene todo el derecho a procurar ser resarcida con una compensación económica. Le enfatizo que nosotros, que hemos ofrecido nuestros servicios profesionales, todo nuestro despacho legal, solo abordaremos el ámbito penal. A nosotros no nos interesa ni un peso ni un dólar de lo que esa familia pueda obtener, que es un derecho que le asiste. Entonces, nosotros, la familia nos visitó y expresaron su satisfacción y dieron su anuencia para que le demos el acompañamiento de rigor. La hipótesis que yo manejo, la hipótesis que estoy construyendo y que la vamos entonces a cruzar con las hipótesis de los investigadores, estamos hablando que el director del DICRIN, el subdirector del DICRIN, un general, un coronel y un tercer coronel, que es el director de homicidios, mantienen contacto permanente con nosotros y son los encargados de esta nueva etapa del proceso. Excelente. La hipótesis es que hay una mujer detrás de todo esto.
de que hay un rostro femenino oculto. Entonces estamos alimentando y retroalimentando esta hipótesis con nuevos mecanismos en la estrategia de la pesquisa. Doctor, vamos a hacer un breve contacto de publicidad y vamos a venir con más de este caso que de verdad ha conmocionado a la sociedad. Ya volvemos. ¿O es para ti, que estás pensando en qué hacer con esos ahorros que te han costado tanto trabajo, que quieres cumplir esa meta que te propusiste? Para ti, Banreservas ha creado el nuevo depósito a plazo digital, el primero del país. Ábrelo desde tu celular, en la app Banreservas, donde quiera que estés. Abramos uno juntos ahora mismo, para que veas lo fácil y rápido que es. Abre la app Banreservas y selecciona el producto, depósito a plazo digital. Empecemos conociendo todos los beneficios que el producto te ofrece. El primer paso será la calculadora, donde deberás ingresar el monto a depositar, elegir el plazo, el tipo de interés y ver la tabla de rendimiento. El segundo paso es seleccionar la cuenta desde donde se debitarán los fondos para la creación del depósito a plazo digital. Debes tener una cuenta Banreservas activa. Si no tienes, puedes solicitar la cuenta digital desde la app Banreservas. El tercer paso es los términos y condiciones. Y con esto ya estás haciendo crecer tu dinero mientras ahorras para cumplir tus metas. Abre tu depósito a plazo digital desde la app Banreservas con una cuenta activa. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. No, es que te están cuidando. Sí, no. Ella no le gusta que Me avisa. un amplio y luego un corto. Seguimos en esta interesante conversación con César Dargan, vicepresidente ejecutivo. Seguimos conversando con el doctor Duarte Canán, Pedro Duarte Canán, hablando de este caso que le damos seguimiento desde el inicio y que nos conmocionó como sociedad, el caso de Paula Santana. ¿Qué podemos esperar, doctor, en los próximos meses? Ya el caso se reabrió, se están investigando, usted nos ha dado detalles importantísimos, entonces, ¿qué podemos esperar en los próximos meses de este caso? Mi estimada señorita Caminero y todo su público, quiero compartir con la República el entusiasmo que me embarga. Yo estoy pletórico de optimismo y creo, fíjese que ya tengo la cabeza blanca de las canas, mi olfato y mis canas me permiten compartir con usted este escenario esperanzador. Ese equipo nuevo de oficiales superiores que recibieron una orden expresa del director de la policía, me tranquiliza un poco. Los conozco a todos, expertos y prolíficos investigadores muy curtidos. Los tres fueron mis alumnos, el general y los dos coroneles. Inclusive tienen los tres estudios en el extranjero. Es decir, que tengo la esperanza y el olfato me dice que la República en los próximos días podría recibir una respuesta esperanzadora. Y mi tristeza momentánea es por qué la maquinaria punitiva del Estado es tan alegre, es tan complaciente, que con el contexto punitivista de las élites y las cúpulas privilegiadas, eso que el maestro italiano Don Luigi Ferrajoli llamó los poderes salvajes. O sea, la gente común merece ser atendida. Y si hace 3 días en un allanamiento habían 10 fiscales y 19 vehículos de alta gama, con armas largas, ¿cuánto invirtió el Estado en esa requisa
hace 72 horas. Entonces, esa investigación penal para una ciudadana ya fallecida, humilde, sin raíces aristocráticas, sin abolengo, sin una plataforma comunicacional detrás, sin un editorial detrás. Entonces, como país, el Ministerio Público tiene que aspirar a dar un salto de fe, lo que dijo James Cameron. Entonces, el ser humano tiene que aspirar a dar un salto de fe. Entonces, en mi nuevo libro, que usted recibirá, y la maestra doña Lisette Selman, que nos prestigia aquí en el set, los recibirán. Yo hablo de eso, de que el Ministerio Público tiene que aspirar a dar un salto de fe. Entonces, otros dirían, los metafísicos, el salto cuántico. O sea, cubre las apariencias. Yo quiero aprovechar, doctor, su presencia, porque cuando se le invitó a este espacio, no contábamos con que la justicia iba a tener movimiento. Y esta semana coincidió con un allanamiento, con el caso que ella tenía un año investigándose. Uno pensó que no se estaba investigando, pero al parecer sí. Pues esta semana se realizaron allanamientos y apresamientos con el caso de los semáforos Transcorlatam, Hugo Veras, Jochi Gómez. Me gustaría hablar de ese procedimiento del Ministerio Público. Por ejemplo, las horas de los allanamientos. ¿Cuál es el horario correcto? En un momento vimos un Ministerio Público allanar a las 6 de la mañana y eso se criticó, pero también en este caso, hacerlo de noche, en presencia de la familia, después de las 8 de la noche. No hay un horario establecido. ¿Por qué a un imputado o a un investigado lo citan a la Procuraduría en horas de la tarde y a otros van y lo allanan de noche? ¿Cómo se maneja ese procedimiento con los casos? Ese es un punto clave que le permite en esta ocasión al entrevistado recurrir quizás a la estructura filosófica. El Ministerio Público, constitucionalmente hablando, está facultado para investigar a alguien, para pesquisarlo, para judicializarlo, para arrestarlo. Es una facultad constitucional que tiene el Ministerio Público. Ahora bien, el Estado es una mega maquinaria, es una especie de todoterreno. El Estado es la superestructura. Y un allanado, un investigado, es un ciudadano. Entonces, ese ciudadano investigado no puede medir fuerzas con esa mega maquinaria, por lo que el legislador concibe una bitácora de reglas buscando los contrapesos. Verbigracia. Las visitas domiciliarias, lo que la gente común habla y conoce como el allanamiento, una visita domiciliaria tiene que consumarse en el marco de una ritualidad que está protocolizada entre las 6 de la mañana y las 6 p.m. de la tarde como hora tope, exceptuando los casos de criminalidad vinculada con narcóticos, sustancias psicotrópicas y tráfico de estupefacientes. O sea que en este caso no aplicaba hacerlo de noche. En este caso no aplicaba. Otro punto interesante es... La abogada denunciaba. La abogada... Que no la dejaron estar en... Entonces, la normativa adjetiva, sustantiva, todo el bloque de tratados, acuerdos internacionales establecen que el abogado de un allanado, que él todavía no es imputado, porque imputado es a partir del momento en que un juez le impone una medida. Él es un indiciado, un investigado. El abogado tiene derecho a estar presente en el momento de la requisa para
articular, advertir sobre cualquier anomalía o vulneración a un derecho fundamental. Otro punto criticable al Ministerio Público es que no maneja los protocolos del trato infantil. Sí. Una visita domiciliaria no puede consumarse en presencia de niños. Entonces ahí hay un capítulo, claro, países del primer mundo, pero imagínese el quilombo en el que estamos inmersos, que amamos este quilombo, lo queremos, pero tenemos que aspirar a ese salto de fe. Usted sabe que hay muchas teorías conspirativas y muchos han dicho que estos entorpecimientos del proceso buscan debilitar el expediente. ¿Pudiéramos pensar que es así, como se ha visto en otros casos? En esta época del 4.0, que ya estamos hablando del juez robot, y estamos hablando de una inteligencia artificial. Y estamos hablando de una cirugía a través de un dispositivo electrónico. Cada día sabemos más, pero comprendemos menos. Tenemos más información, pero tenemos un resquebrajamiento en la capacidad de comprender lo que leemos, la lectura comprensiva. Entonces, eso que usted alude le permite, fíjese que las opiniones son como las nalgas, todos tenemos una. Entonces por eso la opinión se enmarca bajo la férula de la subjetividad, distinto a lo que se llama verdad factual. La verdad factual, la verdad de facto, tiene que apoyarse en un reservorio probatorio. No es lo mismo una verdad factual. Si yo lanzo una hipótesis, el 50% de los dólares norteamericanos que entran a Dominicana provienen de la diáspora. Es una hipótesis en metodología de la investigación. Entonces yo tengo que tener las estadísticas del Banco Central para probar que esa hipótesis es cierta. De lo contrario, se queda en una opinión que es el caldero de la subjetividad. Entonces, la gente especula, la gente opina. En la era mediática, las masas desarrollan esa teoría. Sesgar una investigación adrede. Bueno, yo creo en la criticidad profunda. Entonces, tengo suspicacias muy extremas de esta actuación del Ministerio Público en este momento específico. Puede ser que el Ministerio Público quiera contaminar su propia investigación adrede. Es probable. Eso es una posibilidad. Entonces, el escenario luce lúgubre, es muy lúgubre, porque, por ejemplo, cuando uno revisa, y yo que lo he vivido en Perú, en México y en Costa Rica, para citarle esos 3 casos, los protocolos de una requisa son extremos. Por ejemplo, hace más de un año que se hizo la denuncia. ¿Por qué esperar un año? En un año pasa de todo. Se destruyen pruebas. O sea, un año después, ¿qué pudiera encontrar el Ministerio Público? Exactamente. Entonces, el Ministerio Público está utilizando esta actuación como un instrumento de estigmatización pública. Y cuando ocurre la instrumentalización para estigmatizar públicamente y procurar los aplausos, y más perjudicial en este momento que tenemos un bloque de jueces timoratos, de jueces descerebrados, jueces contaminados, cualquier irregularidad del Ministerio Público, aparece un juez de estos timoratos y le legaliza esa actuación. Esos jóvenes, tristemente, son víctimas de este populismo penal extremo. Aclaro, el Ministerio Público constitucionalmente tiene el derecho a actuar. Ahora, la verdad procesal no se puede buscar a cualquier precio. Una verdad procesal tiene contrapeso, porque cuando el fiscal busca una verdad a cualquier precio, aplasta. Fíjate que vivir es una cosa y sobrevivir es otra. El que sobrevive no vive, y para sobrevivir hay que maltratar al otro.
Entonces, ¿por qué tenemos un ministerio público reincidente maltratando? Yo no tengo que maltratar a un investigado, yo no tengo que humillarlo, yo no tengo que someter a unos niños al escarnio de ver a su padre con un grillete. ¿Se ha mediatizado la justicia? El show mediático, el amarillismo en medio de la justicia, que eso quizás 20 años atrás no permítame con su anuencia aclararle. Cuando usted habla de la justicia... O no la justicia en sí, sino porque son los del Ministerio Público, que son cosas diferentes. Exacto. El Ministerio Público no es la justicia dominicana. El poder judicial es un poder del Estado. Entonces, los jueces conforman el poder judicial. En el país hay 688 jueces en toda la geografía nacional, distribuidos en 35 distritos judiciales y 11 departamentos judiciales. Entonces, el Ministerio Público es un órgano constitucional al lado del Poder Judicial, con unos roles delimitados. El Ministerio Público Dominicano, como órgano constitucional, se ha erigido en un obsceno instrumento arrodillado ante el populismo y la demagogia penal, buscando aplausos de las masas, a veces en contubernios con segmentos importantes de los medios de comunicación. Nunca se puede generalizar, porque en filosofía se le enseña a uno que el que generaliza se equivoca. Un segmento, cuando el Ministerio Público filtra una información de una investigación y ese medio lo publicita. Y que contamina y contamina entonces una información sesgada. Entonces nosotros estamos aspirando a que aquí exista un Ministerio Público disruptivo, pero una disrupción metódica y protocolizada, con capacidad de manejar la psicología cognitiva. Fíjese que la curación es distinta a la sanación. La sanación es de adentro hacia afuera y la curación es de afuera hacia adentro. El Ministerio Público es una institución que tiene que someterse a una catarsis profunda, a un proceso de catarsis que lo sane. El Ministerio Público no hay que aplastar a nadie. El que violó la ley penal tiene que asumir consecuencias. Pero el hecho de que usted me investigue, el hecho de que usted me someta a la justicia, no significa que usted tiene derecho a humillarme, a vejarme y a desmembrar mi familia. Doctor, partiendo de lo que hemos visto los últimos 4 años con el tema del Ministerio Público y la justicia, los distintos casos que están y que no hemos obtenido sentencia de ninguno hay un condenado. ¿Qué pudiéramos esperar de este caso del Intran? Fíjese, este es otro ensayo, otro ensayo fallido. Esos 2 jóvenes o esos 3 jóvenes detenidos van a recibir una medida cautelar de 18 meses de prisión prejudicial preventiva e irán al ala nueva de Najayo, al área de seguridad. A los 18 meses aparecerá otro juez o jueza timorato y le va a cambiar la medida y ahí va a concluir todo. Cuando usted revisa las estadísticas, a partir del 2021, todos los imputados en los megacasos que se ventilan en los tribunales de la República por supuesta corrupción en perjuicio del Estado Nacional, todos están en libertad. Así es. Todos están en libertad. ¿Cuánto ha invertido el Estado Dominicano? Fíjese, yo soy abogado. Un expediente de 12,000 páginas. Yo soy abogado en uno de esos casos, específicamente el caso Medusa. En la audiencia preliminar,
se celebraron 99 audiencias, 1079 horas. ¿Cuánto invierte el Estado dominicano en un mega juicio? ¿Y cuál es lo que Henry Ford denominó en su teoría del Fordismo y el post-Fordismo la relación coste-beneficio? Calculabilidad, previsibilidad y coste. Entonces, no estamos obteniendo absolutamente nada. No hay resultado. No hay resultado. No, aquí no hay un solo criminal de estafeta azul ni de estafeta blanca con una sentencia de 20, 25, 30 años. Aquí están los consumidores de narcóticos, el joven que abofetea a su novia, el joven que arrebata una cartera, que arrebata un celular, que le encuentran 10 gramos de un polvo blanco, porque es una justicia penal obscena, sumaria, excluyente. Pero evidentemente aspiramos, y yo no le pido a Dios que me dé fuerza y vida, quizás para ser testigo de algunas cosas. Doctor, de verdad que ha sido interesantísima esta conversación, agradecer por su tiempo y desearle éxitos en el caso de Paula Santana, que fue que lo convocó este domingo acá. La sociedad estará expectante, estará esperando esa justicia para Paula y para su familia y para la sociedad dominicana en sí, porque todos somos Paula, porque hay muchas niñas sin apellido que se deben ver reflejadas en Paula Santana. Así que usted tiene un caso en sus manos que la sociedad se lo va a agradecer y estaremos pendientes a la justicia dominicana y a los resultados, al desenlace final de este caso, que gracias que usted pues se decidió a tomarlo porque lo habían archivado y quizás se iba a quedar ahí. Entonces vamos a estar pendientes a que se le haga justicia a Paula Santana. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias, exquisita dama, y sepa usted y su equipo de trabajo que estoy a la entera disposición de vuestra merced y de todo comunicador, periodista. Yo siempre he sido un aliado de los medios de comunicación y estamos para servirle en la medida de lo posible. Muchas gracias, doctor, y gracias a ustedes por acompañarnos este domingo. La cita, como de costumbre, la próxima semana de 1 a 2 de la tarde por ATV, Canal 35. Hasta entonces.